programa del profe Morales, la hora que destinamos a Venezuela y a Noel Alejandro Leal, nuestro amigo de hace tantos años, que nos da un panorama de lo que es vivir en Venezuela. Algo un poco difícil de aceptar para lo que vivimos en un país libre, en un país soberano. Puede que tengamos algunos problemas, pero somos dueños de nuestra vida, cosa que en Venezuela no está ocurriendo. Para nada. Noel Alejandro Leal, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jenny, buenas noches, profe, buenas noches a todos los que nos acompañan hoy y gracias por esta nueva oportunidad. Siempre la tendrás. Quiero que antes de empezar el programa me aclares algo que no entiendo. Bueno, una de las cosas que no entiendo. La elección de Barinas. ¿Qué pasó? Mira, vamos a colocarlo con la foto completa. Bueno, como toda elección en este país, está dentro del marco de un fraude, ¿no? Barinas tiene el valor agregado, que es el estado donde lamentablemente vio luz Chávez, pues. Entonces sobre Barinas siempre hay como un efecto especial. Si en Barinas gana un sector de la oposición, está muy mal el chavismo. Lo cierto es que lo que ganó fue chavismo, pues, porque el candidato Superlano viene del chavismo. Fue pieza central en las primeras campañas de Chávez, fue muy cercano a toda la familia Chávez durante muchos años. Entonces, por supuesto, es un insigne líder opositor del Partido Voluntad Popular. Es el candidato aquel que protagonizó aquel escándalo en Cúcuta, donde lo encontraron en una casa de citas y al primo de él con el que andaba murió de una sobredosis con algún tipo de droga. A él también lo drogaron con burundanga, le robaron un dinero que era parte de todo el tinglado de aquel cuento de la ayuda humanitaria y la entrada y el concierto y todas aquellas cosas al principio del interinato, pues. Para más, este candidato Freddy Superlano es uno de los firmantes de aquella carta de buena conducta a SAP, al SAP. Entonces, bueno, esta es la joyita que pone la unidad, que pone Voluntad Popular, que pone el interinato, que pone Leopoldo López a la candidatura, y por supuesto la gente está asqueada ya de chavismo, y los que decidieron participar fueron más que suficientes, porque el mismo chavista no fue a votar, pues. Fueron más que suficientes para poner en entredicho lo que sucedió electoralmente en la gobernación, pues. ¿Qué pasa ahora? Eso lo aprovechan muy bien el gobierno para poder completar un ciclo de situaciones dentro del marco del absurdo, que le sirven a la misma estructura de legitimar cada una de las partes de lo que es el esquema de gobierno, ¿no? Porque no solo allí ya se legitimó al CNE, se legitima a este CNE que está compuesto bajo la estructura generada por la constituyente. Se legitima, por supuesto, el hecho mismo de que Maduro, los candidatos electos fueron a presentarse ante Maduro. En el caso de Barinas tenemos este punto adicional, porque Superlano estaba supuestamente inhabilitado, pero ya había sufrido una especie de indulto en las inhabilitaciones cuando hace un año y pico Maduro indultó a un gentío para las otras elecciones, pues no me acuerdo, creo que para las elecciones de esta Asamblea Nacional, algunas de las cochinadas previas, pues. Entonces, Superlano entraba en la lista de aquellos que venían a ser indultados y se les levantaron las inhabilitaciones administrativas. Alguien se acordó, por cierto, el que se acordó también tiene el mismo apellido, aunque supuestamente no son familia, y también era un miembro de la oposición, pero ahora es de la oposición que es más cercana al chavismo. Bueno, entonces, se acordó y metió la queja ante el Tribunal Supremo, y ahí es cuando hablamos de la legitimación del resto del aparato, y el Tribunal Supremo entra en la discusión y dice, estas elecciones en Barinas no son válidas, vamos a unas elecciones nuevas porque Superlano está inhabilitado. Lo cierto es que Superlano, bueno, y dice, mira, a mí ya me indultaron, yo estoy hábil, pues. Y aparece el video donde Jorge Rodríguez, entre los nombres que cita, cita el nombre de Superlano como ya
indultado de aquella inhabilitación ilegal, como todo lo que hace el gobierno. El asunto es que ya el mismo comando de campaña de Superlano ya ha dicho no, ok, no hay problema, las elecciones son en enero y nuestro candidato va a ser la esposa de Superlano. Mira, ¿qué es lo que pasa? En resumen, el ridículo constante al cual la revolución nos tiene sometido gracias a la colaboración absoluta de eso que llaman oposición. Y ahí no estaba Argenis Chávez. Ok, Argenis Chávez es uno de los hermanos de Chávez, que era el que estaba ahí de heredero de la gobernación. Lo que pasa es que vamos a tomar el esquema de la familia Chávez como aquella cosa que hablábamos hablábamos hace unos meses sobre ese rompimiento con la estructura originaria, como la revolución quiere terminar de salir de ese lastre que era el 4F y de ese lastre que es la familia Chávez, pero manteniendo cierto orden, ¿no? Por eso es que se ha aprovechado todo esto para darle este espacio a esta razón, a esta situación. Entonces Argenis, como se da cuenta de esto y dice, no, yo no voy a permitir que se haga el ridículo con la imagen mañana de la familia Chávez, entonces él mismo se va y le deja al partido del PSV, al chavismo, que elija un candidato que vaya y haga el ridículo, pues, pero que él ya no está dispuesto a seguir haciendo el ridículo porque entendió el mensaje. Ahora sí, porque estaba un poco difícil de entender qué estaba pasando. En realidad no está pasando nada, que eso es lo más triste. Si nosotros lo ponemos bien en grande, si nosotros queremos ser bien sinceros con lo que está pasando, es parte de lo que se dice. Lo único que hay es un proceso de legitimación de todas las estructuras del Estado chavista. El electoral, el ejecutivo y el judicial. Todo dentro del marco de una acción de la Asamblea Nacional que está recién electa, donde el más alto porcentaje, por supuesto, lo tiene el chavismo. Es decir, lo que hubo fue un proceso de relegitimación de todo el aparato para completar la reinstitucionalización de la tiranía de manera democrática. Entonces ahora los observadores de la Unión Europea se tuvieron que ir porque no les extendieron el visado, porque ya la misión de autenticar la honorabilidad de la elección ya estaba completa. Sí, de acuerdo a la misma solicitud inicial de visado, por supuesto ya estaba completa, ¿no? Y cuando uno lee lo que fue el informe preliminar, que es bastante ridículo, son las mismas repeticiones y observaciones de los anteriores, pero con el valor agregado de que según ellos, este CNE tiene muchísima más confianza que los anteriores. Entonces, claro, ahora me quedo más tranquila. Entonces eso es lo que ya Borrell está feliz con cada una de esas cosas, no importa las pataletas y las ridiculeces, forman parte del escenario revolucionario y de un gobierno que no acepta cortapisa y las payasadas naturales de este tipo de ridículos, ¿vale? Lo que no es ridículo es el cargamento de 2 billones de barriles de petróleo condensado iraní que va a llegar a Venezuela, el cuarto del año. Exacto. Eso es para poder... ¿Perdona? Leer el titular es increíble. Es parte de lo que habíamos hablado también hace tiempo, que es petróleo que se necesita para los mejoradores de crudo venezolano y poder producir petróleo vendible. Pues bueno, nuestro petróleo es extra pesado y necesita ser mezclado para poder obtener un petróleo comercial. Claro, pero precisamente Irán. La revolución, nosotros estamos en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Por supuesto que el socio petrolero fundamental en todo esto viene a ser Irán. Debemos recordar que Venezuela era el único país no islámico de la OPEP para 1998. Por eso la definición en el punto de lo que tenía que ver con lo que era petróleo. El proceso revolucionario islámico tiene su cuota de avanzada política desde anteriores a Ahmadinejad en las reuniones con Chávez. Por supuesto, con Ahmadinejad se conquistó muchísimo más, se avanzó mucho más en toda la estructura política y tiene también el balance adicional armado, que es con la estructura de Hamas, que ha hecho presencia en Venezuela de la manera más descarada. Claro, pero de Hezbollah, perdón.
de acuerdo a Ángel Rodríguez, el diputado oficialista, esto es porque están obligados por el bloqueo a recibir estos productos. La culpa es del bloqueo. Como en Cuba toda la vida la culpa fue del bloqueo. ¿Y así? Ahora, en el caso Cuba, si se hiciera realmente un bloqueo donde solo entra agua y aire, ¿cuánto dura el gobierno? Nada. Nunca hubo bloqueo. Nada, no, es que nunca hubo bloqueo, pues, simplemente nunca hubo bloqueo, simplemente un cierre de relaciones comerciales entre los Estados Unidos y la isla, el cual ni siquiera al 100%. Pero si alguien viene del gobierno cubano, viene a comprar aquí, paga en efectivo, no hay ningún problema. Por eso nunca fue al 100%. Entonces, ¿dónde está el bloqueo? Nunca hubo bloqueo. Nunca hubo bloqueo y el mundo se lo compró. El mundo compró la palabra bloqueo y el mundo ha comprado todas las clases de aberraciones que siempre el comunismo ha mostrado. Mira, es algo tan viejo. En estos días estábamos intentando explicarlo en una discusión con respecto a todas las mentiras que se compran desde siempre, ¿no? Y entonces, previo a la Segunda Guerra, cuando el Holodomor, por supuesto, era impresionante cómo llegaba información, trascendía, era un rumor fuerte sobre lo que estaba ocurriendo en Ucrania y cómo moría la gente de hambre. Pero mientras tanto existía un periodista, si no me equivoco, al Times, que había ganado un Pulitzer. Y él era el consentido de la Revolución Soviética en aquel momento. Y él se encargaba de hacer la propaganda. Y lo único que se transmitía en Occidente era la propaganda que decía este hombre y no la realidad que estaba viviendo el Imperio Soviético. La destrucción, cómo estaban matando de hambre a todo un país, a Ucrania. Pero la mentira es la que quedó. Igual como queda la mentira del bloqueo, igual como queda cualquiera de las mentiras que el socialismo promueve. Sí. Nadie habla del tercio de la población del país que sufre cortes eléctricos cada día, de que 5 de cada 10 personas puedan tener 2 productos de la canasta navideña solamente y las otras lo miran. De eso nadie habla. No, porque todo es destrucción. Fíjate, cuando un país entra en un proceso revolucionario ya en la etapa donde está Venezuela, la depauperación, la desolación que está viviendo la sociedad, lo único que hace es fortalecer a la estructura revolucionaria. Por eso es que uno siempre explicaba cuando decían, no, cuando estalla el hambre y todo lo demás, y uno explicaba, no, el hambre no libera, el hambre esclaviza. Y hoy tienes a toda esta sociedad sumida en esta esclavitud, pues, porque eso es lo que hace el socialismo. Te hace que tengas tanta necesidad de sobrevivir que no tomas el derecho a pensar que tienes derecho a vivir. Entonces todo este tipo de cosas son muy bien estructuradas. En la etapa donde Venezuela se encuentra en este momento, en la etapa en que la revolución tiene a Venezuela en este momento, tienes una sociedad que simplemente ya acepta como un hecho de que el chavismo está allí y no se va a mover. Nada lo moverá. Y busca intentar sobrevivir entre miserias electorales o oportunismo asqueroso. Simplemente eso. Es un gran logro de la estructura revolucionaria, que son procesos que no son nuevos. Por eso es que es tan importante la identificación del problema ideológico y dejar y quitar todo ese festival de pendejadas alrededor, a todos estos degeneradores de opinión, a todo este liderazgo político que ha sido simplemente cómplice de la destrucción de Venezuela, y empezar a entender qué es un proceso revolucionario, darnos cuenta que estamos inmersos en él, darnos cuenta que el proceso revolucionario necesita que el país esté destruido para poder gobernarlo, necesita todo este tipo de situaciones donde el envilecimiento y el embrutecimiento estén realmente reforzados en la sociedad para él poder seguir avanzando. Es un asunto realmente sencillo, básico, es una ABC de la política que se ha negado constantemente en Venezuela. Te da un poco de tristeza escuchar a venezolanos en el exilio que te empiezan a hablar de que extrañan a su patria, de que la añoranza. Y cuando le preguntas que qué están haciendo, no, yo de política no hablo. Eso. Le destruyeron todo, ¿no? Tú sabes que hay distintos problemas, distintas realidades para entender el asunto venezolano y sobre todo el venezolano en el exilio. El venezolano en el exilio en su gran mayoría no entiende, no sabe de qué lo motivó a huir de Venezuela, a abandonar todo, a
a exponerse a esas increíbles caminatas desoladoras por el sur del continente, o la locura de intentar cruzar el Río Grande. Cada una de este tipo de cosas, venezolanos que han dejado aquí sus casas cerradas, esperando que en algún momento se las invadan, cualquier cantidad de cosas, ellos no terminan de entender que huyeron del socialismo. Entonces, como no hay una identificación política del problema, creen que la política es simplemente aquella política de alcantarilla, de alcalduchos, de gobernadores baratos, toda la ridiculez que acabamos de vivir en esta elección, o las estupideces de la Asamblea Nacional post-constituyente de 1999. No entienden la importancia de lo que significa política y cómo la política te quitó la vida y nos robó el país. Ese proceso de ignorancia de la política y no querer entender el proceso político en el que estamos sumidos va haciendo que el país se encuentre cada vez más abandonado por quienes deberían defenderla, por los que son los verdaderos dueños de esta tierra. El venezolano no logra entender por qué huyó y no quiere entenderlo porque simplemente no quiere entender algo mínimo de política. Se niega a comprenderlo. Y el que entra en un proceso, pues esto es muy gracioso, ¿no? El que entra en un proceso de por fin, así, el asunto es política, déjame intentar entenderlo. Cuando no quiere reconocer que ha sido cómplice, corresponsable de cada una de esas, de lo sucedido debido a sus acciones, a esa ridiculez de estar votando en tiranía, o el darle su apoyo, voz y representación a las estructuras de colaboracionismo que han hecho posible esta desgracia, se sienten muy mal cuando se los recuerdan. Entonces piensan que no, eso no es así. Y sufren. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes como país? Una gran cantidad de venezolanos, uno, no entienden qué los hizo huir, dos, están muy ocupados intentando sobrevivir en su nuevo lugar de residencia, tres, tienen rabias personales hacia el país que no les terminan de entender que estás dejando lo que le pertenece a tus hijos, porque la cabeza no les da para entender eso. Te encuentras también con esta otra parte, la que no entiende la definición política y llega al exterior apoyando la definición política que los arruinó, es decir, apoyando procesos socialistas. Es grande el aspecto y todo se basa simplemente en que se niegan a entender eso, socialismo. Si entendieran socialismo, entenderían cada uno de los puntos, entenderían dónde está el razonamiento principal, entenderían por qué la traición política, entenderían todas y cada una de las piezas y agarrarían fuerzas para poder decir, yo lo que quiero es recuperar a mi país. Si se entiende cuánto vale Venezuela y se entiende el fondo ideológico de lo que nos está matando, la única respuesta a cualquier venezolano es esa, yo quiero recuperar a mi país. Pero mientras quieran negarse a entender la verdad, lo que vamos a tener es eso. Venezolanos que lloran y sufren por Venezuela, pero sin querer tomar acción alguna porque no entienden ni quieren entender qué les robó su país. Creo que parte de esos venezolanos que están afuera son partícipes de que Estados Unidos inste al régimen de Maduro a retomar las negociaciones con la oposición venezolana. Bueno, como hablamos desde el inicio del juego de lo de México, explicamos que esto es un proceso por unos 6 meses, explicamos que venía la pausa por el proceso electoral, pausa que se vio dentro del marco del asunto de Saab y todo lo demás, pero era la pausa para poder llegar a las elecciones y en cualquier momento volvemos a lo de México. Que existan o no venezolanos pidiéndolo, en realidad ni lo creo, simplemente es un proceso de publicidad. La estructura de gobierno y la estructura de oposición tienen gente en distintas organizaciones que van generando esa narrativa, ¿no? Y entonces esa narrativa es tomada por los medios de comunicación como real. Simplemente a nadie le importa que se vuelva a reunir el gobierno y la oposición en México, más allá del negociado de lo que significa, ¿no? Las legitimaciones mutuas y el negociado internacional que significa mantener la imagen de que existe algún tipo de oposición política al proceso revolucionario. Pero te puedo asegurar que ningún venezolano que esté preocupado por su voz vivendi o por soñar por recuperar a Venezuela tiene la más mínima importancia a lo que sucede en México si se vuelve a reunir ese comité de ratas. Claro, porque ¿para qué? Y como para qué el Consejo Superior de la Democracia Cristiana emite un comunicado hablando sobre el interinato de Guaidó. Porque están más perdidos. Mira,
la democracia cristiana en América Latina tiene muchísimas fallas. En Venezuela tiene un non plus ultra, ¿no? Cuando el mayor representante de la democracia cristiana era un comunista formal ideológicamente, la cabeza lo que tenía era pura basura comunista como Rafael Caldera, y ese fue el máximo representante del socialcristianismo en Venezuela. Porque que estos señores digan que, espérate que lo perdí, el liderazgo político debe tomar que en primer lugar los efectos altamente negativos de poner fin a la existencia del gobierno interino. El gobierno de facto de Maduro pasaría a ser el único gobierno reconocido en Venezuela. ¿Y ahora quién reconocen? ¿A Guaidó? Mira, por eso es que volvemos a eso de el gran problema que hubo en el momento en que se desconoció el chavismo como gobierno y se reconoció a esta ridiculez del interinato. Y ahí vamos al inmenso problema, y en donde yo señalo a toda la estructura política, comunicacional, académica de este país, que le dio solidez a semejante estupidez. Va contra la lógica del pensamiento político. Simplemente era un absurdo, simplemente era una gran estupidez. Y no veo a ninguno pidiéndole perdón al país por lo que hizo. Y eso es lo primero que deberían de estar haciendo todos y cada uno de los involucrados en este desastre. Pedirle perdón al país por haberlo sometido a esta estupidez. Pedirle perdón a cada uno de los países del mundo por haberlos hecho acompañar semejante estupidez. Esta estupidez que le costó 2 años muy importantes a Venezuela, los 2 últimos años de la administración del presidente Trump, y que entró en esta vorágine absurda y ridícula que monta el tinglado de oposición en Venezuela, ha sido realmente criminal para con el país. Entonces, más allá del acto criminal propiamente de lo que es el interinato y su entorno, es el problema de la élite política, comunicacional, académica de este país, que ninguno dijo, no, esto es un absurdo, no, esto no debe ser, esto es una gran pendejada, esto es no, sino que se plegaron. Los más cautos decían, vamos a darle un voto de confianza. Imbéciles todos, carentes de la más mínima noción política y culpables de este desastre, todos y cada uno. Recién hablabas de que la gente muchas veces ignora lo que está pasando por desinterés o por lo que sea. El señor Alberto Fernández, el presidente de Argentina, viajó a México y los periodistas argentinos se preguntaban qué iba a hacer la reunión famosa en México ante el Grupo de Puebla. Y ellos mismos reconocían que la mayoría de los oyentes no tenían ni idea de lo que era el Grupo de Puebla, ni a qué iba a hablar de Ortigas, O'Higgins, San Martín, Bolívar, Sucre, que han hecho mucho por América Latina como están haciendo estos señores. Y tiene razón, mucha gente no tiene idea de lo que es esto y a qué han ido. Así es, y gobiernan. Y gobiernan y tienen un eco, y coordinan los procesos de destrucciones. Y hay que tener muy claro, cada uno de esestos miembros del Grupo de Puebla, el Grupo de Puebla no es más nada que la extensión natural de lo que era el Foro de Sao Paulo, es decir, la unión de partidos de izquierda radical del continente y la izquierda vegetariana del continente, con los carteles del narcotráfico y el narcoterrorismo de la FARC y el ELN. Ahí tenías a los representantes del Ejecutivo de un nuevo secretariado, sentados todos con cargos presidenciales todos. Bien, es muy normal que a los presidentes se los llame por las siglas, AMLO, y me encanta este señor Marco Enríquez Ominami, Don Meo, por el encuentro del Grupo de Puebla. Y lo acompañaron Alberto Fernández, Dilma, Rafael Correa, Rodríguez Zapatero, el presidente de Bolivia, Arce, y don Lula, de manera remota, pero estuvieron, o sea, líderes progresistas. Tú sabes que es bien interesante, ¿no? Cómo lograron evadir el concepto Maduro y lo que sucede en Venezuela cuando es quien ha financiado y dado la posibilidad de cada uno de estos eventos. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Para no hacerlo tan notorio?
Mira, ¿por qué? Porque hay un problema de este asunto del desconocimiento y el reconocimiento, y entonces empezar a evitar preguntas incómodas, simplemente por evitar las preguntas incómodas. Si no hubiese este asunto del reconocimiento y el desconocimiento, Maduro hubiese ido a esa reunión con total tranquilidad. Pero no creo que no haya sido invitado por desconocerlo, sino porque les convenía. No, no por desconocerlo, simplemente por evitar las preguntas incómodas. Llegaron al acuerdo, mira, vamos a engavetar esto un ratico, y todo. El mismo Maduro fue el que les dijo, engaveten este cuento, no existimos por ahora. Y ellos, obedientes, y claro, es una partida de camaradas todos, hicieron su acuerdo y llevan su fiesta en paz. Bueno, también es importante que el chequecito siga llegando, porque si los chicos no cumplen, no hay cheque. Y más allá del cheque, esta estructura, que eso es siempre lo importante, entender a cada una de estas cosas, es socialista. Lleva al país a los procesos de destrucción, lleva a sus países a este proceso de destrucción dentro del marco de lo que es el socialismo, con esa pistola criminal que es el socialismo. Y esto es bien importante que se entienda para poderle dar la dimensión completa de lo que significa esto. No sé si tuvieron la desgracia de ver un cómic sobre Maduro, que se llama Super Bigote. Terrible, lamentable. Allí lo importante es hacia dónde va dirigido esto. Esto forma parte dentro de toda una estructura de adoctrinamiento. Entonces cada vez cuando se disminuye esto simplemente al robo, a la organización criminal que está ejecutando el robo, y no se entiende el proceso ideológico de lo que está sucediendo, el proceso ideológico sigue trabajando. Y trabaja de maneras absurdas, ridículas, y pueden sonar hasta baratas como esta. Pero todo tiene una razón de ser y hasta una explicación lógica de cada una de estas cosas. Con este concepto de los superbigote, de superbigote y este Superman comunista, @Libeluz recordó el Superman comunista que hizo Mark Millar por allá por el 2003. Y Mark evocaba un Superman que no nace en Kansas, no se cría en Kansas, sino que se cría en una granja colectiva soviética, ¿no? En los tiempos de Stalin. Y cada una de estas cosas y cuál era la visión de cómo este Superman defendía las labores del presidente obrero. Aquí el presidente obrero es el mismo superhéroe. Es todo ese concepto de por qué insisto constantemente de que la revolución es una sola en fondo, forma y hasta en ridículo. Y es muy importante que la gente termine de comprender que eso forma parte de todo un proceso ideológico que tiene una carga de adoctrinamiento, que tiene una carga de deformación, que tiene una carga impresionante de manipulación de una sociedad que no está consciente de las realidades. Entonces, por eso es que es tan importante no disminuir todo lo que sucede solo al dinero. Entiendan un poquito la dimensión de lo que significa el poder. El poder que tiene esta gente hoy, toda esta estructura socialista hoy sobre América Latina, era una cosa que tan solo la podían soñar hace 25 años. La realidad está allí, no es solo un robo, es un proceso ideológico, es un proceso global, es un proceso que en nuestro continente, el reflejo del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, es un proceso que está coordinado en toda Iberoamérica y más allá a través de las gracias del Internacional Socialista. Es un proceso que se encuentra ligado al proceso fundamentalista que va tomando Europa. Abramos los ojos frente a la realidad y dejemos de disminuirlo solo al concepto del dinero. Yo, gracias a escuchar tus reportes, empecé a ver un poco más allá de lo que leo y de lo que me quieren hacer creer. Días pasados, en Argentina, llega un barco de Cabo Verde. Dicen que la muchacha que tiene que autorizar la llegada del barco se pregunta, ¿dónde queda Cabo Verde? Cabo Verde queda en Asia. Bien, vamos a dejar que el barco ingrese. El barco ingresa. Evidentemente, no quedaba en Asia. Y toda la gente empezó a hablar de que cómo se equivocó. No fue una equivocación.
¿cómo alguien puede equivocar? No es una sola persona, o sea, viene un barco y yo voy y le digo, che, dale, flaco, pasá, no hay problema. No es tan simple. Entonces ahora todos se burlan de la empleada que confundió Asia con África. Y no ven que Baltasar Garzón ya estuvo con Alberto Fernández, que Argentina y Cabo Verde se conocen. Argentina le está regalando vacunas a Cabo Verde. ¿Por qué? Porque son lindos. ¿Vieron a Saab guardadito? ¿A qué vino el barco? ¿Qué bajó o qué subió? Eso no se lo preguntan, solo van al error que, ojo, antes de escuchar tus análisis, yo hubiese pensado lo mismo. Pero es demasiado elemental como para pensar lo mismo. ¿Qué hay detrás de esa pantalla de Asia-África? Ahí está. Y es eso, y por eso es que no deben de ser banalizadas ningún tipo de estas cuestiones y tienen que formar parte de ese entramado y terminar de entenderlo lo que hablábamos desde el primer momento, que por qué Cabo Verde no tomaba simplemente la decisión de soltar a Saab y cada una de estas cosas, y al final terminó la extradición. Esa puerta que ha significado para el narcotráfico europeo, tener ese punto en las costas de África. Estas son cosas que son realmente complicadas. Y cuando se banaliza este tipo de cosas, dan muy buenos resultados en cuanto a la opinión pública, porque la opinión pública se ríe del chiste, mientras que la realidad la va a ir matando. Es como reírse de Super Bigote, es para llorar, no para reírse. Exactamente. Y así cada una de las cosas. Así lo hacía Chávez desde el inicio. Aquí todo el momento, aquella campaña en el año 2000, cuando Arias Cárdenas, el compadre de Chávez, pone una gallina y dice que Chávez es una gallina, todo el mundo se quedó en la risa y en el chiste, mientras el trabajo de los compadres seguía funcionando para poder legitimar la estructura criminal que iba destruyendo a la nación. Y síganse riendo, no hay problema, vamos por debajo. Exacto. Ahora el juicio de Saab se adelantó para este 6 de diciembre en lugar del 28. Vamos a ver. Solo lo acusan de lavar 350 millones de dólares. Y bueno. Y a don Pollo se le está poniendo difícil la cosa. A don Pollo se le pone difícil la cosa. Todavía tiene mucho material con que poder seguir negociando, ¿no? Todavía recordemos que hay algo muy importante que siempre quiero mantener en la tabla, que me extraña, bueno, que no extraña, sino que impresiona la capacidad. Recordemos Portugal. El Pollo todavía no ha terminado de jugar esa carta y allí va a ser de gran interés si empieza a soltar material a ese respecto. Yo creo que lo que estamos viendo es precisamente cómo hacen para que el Pollo no empiece a soltar material con respecto a eso, porque ahí sí las cosas se les pone muy incómodo a diversos gobiernos y partidos europeos en general, ¿no? El Pollo. Es bien importante, Jenny, todo esto, volvemos al concepto otra vez de la revolución una sola, y traer a la mesa este asunto de cómo la administración Biden elimina a la FARC de la lista de organizaciones terroristas. Increíble. Entonces, yo intenté resumir en un tuit, precisamente a partir de un cartelito que está desde el 2008 en la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, donde se muestra la estructura de la FARC en Venezuela. Y dentro de la estructura de la FARC en Venezuela, los representantes por Venezuela, está el exministro de la Defensa, Rangel Silva, está el exministro del Interior y Justicia y Paz, en 2 oportunidades, Rodríguez Chacín, es gobernador del estado Cojedes, y está el general Hugo Carvajal, el Pollo, exdirector de la DIN, del Servicio de Inteligencia Militar, y ex cónsul en Aruba y diputado, y punto referencial de la Fuerza Armada para guiado. Entonces,
Estos eran los representantes de la FARC. Ese cartelito está en la Secretaría del Tesoro desde el 2008. Ese cartelito yo coloco en un tuit antes de ayer, como el cartelito pierde vigencia con la declaración política de la administración Biden por encima de cualquier visión de justicia, de sacar a la FARC de la lista de terrorismo, y cómo se llega a esa conclusión después de los acuerdos de paz en La Habana, coordinados por Noruega, el mismo coordinador, Dag Nylander, que se encarga de la coordinación de los acuerdos de la mesa de negociaciones en México entre el chavismo y la oposición. Bueno, Timochenko aplaude la decisión del Departamento de Estado. Por supuesto, con toda lógica, porque le elimina... mira, los acuerdos de paz de La Habana le lavaron la cara. Esto le hizo un peeling, un lifting. Es impresionante. Claro, pero si las FARC no son... Saco a las FARC, ¿qué voy a decir de Maduro, que tiene elecciones legales? Ahí está. Cada uno se fue limpiando frente a una decisión de unos acuerdos que son bastante similares en la coordinación de lo que está sucediendo en Venezuela. El proceso de estabilización de la estructura revolucionaria en Venezuela va a millón, tal como explicábamos desde el inicio del 2019, el guiado venía a la reinstitucionalización de la tiranía y a la aceptación internacional de la forma de gobernar del chavismo. Se hace evidente, y a medida de que entremos en el proceso de negociaciones en México, de nuevo, vamos a ver cómo cada vez más va avanzando más esa seguridad falsa, pero al mismo tiempo operativamente real, en el hecho de que el chavismo tiene el control del país de un estado fallido, porque simplemente no gobierna ni siquiera en distintos sectores de la ciudad capital. ¿Y qué me contaste que a Mauricio Macri ya lo procesaron? Antes que Cristina. No, es increíble. O sea, Cristina se desvinculó de todo. Que alguien de su gobierno tirara $9 millones a las puertas de un convento, ella no sabía. Que se lavaba dinero en sus hoteles, ella no sabía. Y la absuelven. O sea, sin juicio, está sobreseída. Lo acusan de que en su gobierno hicieron espionaje telefónico y él sí debía saberlo. Por supuesto. Jueguen a la democracia con este tipo de asuntos y van a tener eso claro. Nosotros hablábamos muy claro con respecto a cómo el aparato revolucionario toma el control del aparato de justicia, pues de esto. No necesitan ni siquiera ser gobierno. Imagínate cuando son gobiernos y tienen el control del aparato de justicia. Más bien siguen siendo laxos en cuanto a la ejecución de la justicia revolucionaria, porque todavía tienen cierto cuidado con las formas, ¿no? Como Macri tampoco fue muy aguerrido contra ellos, vamos a reírnos un ratico con él. No está la inquina revolucionaria funcionando a toda ley, ¿no? Pero quizá con Áñez en Bolivia sí podamos ver cómo el hambre de la justicia revolucionaria avance en contra de ella por haber querido jugar a la democracia. No se puede jugar con la democracia contra un proceso revolucionario. Es una increíble estupidez. Sí, y que muchos creen que se puede salir de gobiernos populistas 20 y pico de años en Venezuela o en Argentina, 60 en Cuba o Nicaragua, con una elección libre y transparente. Vamos a suponer un hipotético caso, que se dé una elección libre y transparente en cualquiera de los países que te nombré. ¿Y el día después? ¿Cómo gobierna? Por eso, la debilidad intrínseca del gobierno, que quedaría electo con todo el aparato infiltrado, más el enemigo que se robó toda esa cantidad de dinero, más el proceso de adoctrinamiento previo, simplemente es un absurdo, simplemente es un increíble ridículo. En el caso venezolano, donde ese proceso de adoctrinamiento es real, está allí. En el caso venezolano, donde hay cualquier cantidad de bandas armadas financiadas por el Estado, por el chavismo,
donde la soberanía de Venezuela está en entredicho en cualquier punto, frente a la destrucción de todo nuestro sistema en todos los sentidos. Lo que se vive en Caracas con lo que fue el metro de Caracas, con lo que fue una obra que marcó un hito a nivel mundial. Todo el chavismo lo destruyó, todo lo destruyó para poder hacer esto, pues. Esa parte de lo que hablamos al principio. Mientras más depauperada esté la sociedad, más fácil le es al proceso revolucionario mantener el control. Entonces, imagínate eso, cuando la gente lo puede palpar en físico, ese proceso de destrucción. Imagínense lo que es nuestro esquema de justicia, lo que son nuestros jueces, lo que es la fiscalía, lo que es todo ese aparato que viene a hacer valer leyes que salen de esa Asamblea Nacional. La gente debería de pensar un poquito más con respecto a ese tipo de realidades para poder entender que toda la estructura política, comunicacional y académica que le juega al país con cualquier concepto de juego democrático, revocatorio, referéndum, cualquier cosa de esa, simplemente no son otra cosa que cómplices de lo que estamos viviendo. Ahora se habla de que Estados Unidos donó tanques a Colombia y para patrullar la frontera, 20 tanques de guerra. ¿Qué hay con esto? Bueno, eso es parte de lo que vendría a ser el equilibrio militar de Venezuela con Colombia. Durante años Venezuela tuvo el ala militar más valiosa de Latinoamérica por años. Por supuesto eso lo perdimos cuando teníamos los F-16 hace años. Con la entrada de los Sukhoi, el ala fija militar venezolana se sobrevaloró por encima de la colombiana durante mucho tiempo. En ese momento, en nuestro equipo de blindados, el chavismo compró los tanques T-72 y unos cuantos T-90 soviéticos, que si bien son extraordinariamente pesados y no son muy funcionales en las tierras de esa zona, sí cumplen sus objetivos con respecto a los numeritos, ¿no? Y entonces, si nosotros teníamos una gran falla en el ala militar rotativa en cuanto a la capacidad de nuestros helicópteros con respecto a los helicópteros colombianos, sí había un contrapeso muy alto en lo que era esa área de la maquinaria bélica, lo que son tanques. Entonces esto viene a ponerle un poquito de equilibrio en esos números que son interesantes cuando se estudian los procesos militares en específico. Lo gracioso de toda esta realidad tiene que ver con otra parte del cuento. Colombia es el único país que se le considera como socio confiable para la OTAN en Latinoamérica, tiene ese grado. Ahora cuando vemos que la senadora Cabal no será candidata y eso asfalta el camino para que Petro pueda ser candidato, sea presidente, gane las elecciones en Colombia. Y cuando las FARC ya están fuera de la lista de terroristas, técnicamente pudiésemos estar hablando de la FARC como miembro pleno de la OTAN en cualquier momento. Seguro. Y con armamento norteamericano. Parece mucho a lo de Afganistán. Perdone, es que de verdad es todo tan increíblemente absurdo que asusta. ¿Por qué se habla de que la suspensión de Venezuela por el Mercosur es reversible? Porque el Mercosur perdió su razón de ser. El Mercosur perdió su razón de ser de manera clara. Hace todos los años del mundo, cuando Lula hizo todo lo posible para que Chávez, Venezuela en manos del chavismo, ingresara al Mercosur por decisión estrictamente política, yo tuve la oportunidad de ir a Montevideo con Vasco da Costa y Dulce Bravo a explicar por qué Venezuela no debería de ser aceptada. Para allá fueron distintos personajes venezolanos, entre ellos Leopoldo López. Bueno, el asunto es que yo tuve la oportunidad de sentarme con el director de la mesa técnica en aquel momento, que era un hombre que había estado en la fuga que Mujica había protagonizado de la cárcel de La Carreta, en Uruguay. Entonces eran guerrilleros tupamaros de aquel entonces. Y este hombre, por supuesto, un socialista encajado dentro del aparato. Yo le pregunto que si él entiende que en Venezuela sus camaradas son protagonistas de un proceso donde se persigue y se tortura. Y entonces me dice, no, eso es falso, eso son leyendas, y aquí han venido personajes de la talla de Leopoldo López y en ningún momento me han hablado a mí de torturas.
La suerte que yo cargaba a mi lado a Dulce Bravo y Vasco da Costa, salvajemente torturados siendo civiles, fueron prisioneros en cárceles militares, torturados en la DIN del Pollo Carvajal, torturados en la DICIP y en el SEBIN de Rodríguez Torres, otro ídolo de la oposición oficial. Entonces, por supuesto, al mostrarle a este hombre también el programa Maizanta, que él también lo calificaba como leyenda, se quedó impresionado sobre ese tipo de realidades. Y inmediatamente nos conminó a salir y a borrar de la agenda la reunión que había tenido. ¿Cómo que no sabía? ¿Nunca Leopoldo López le habló de lo que pasaba en Venezuela de verdad? De acuerdo a las palabras de él, nunca. Ni Leopoldo ni ninguno de los otros líderes políticos venezolanos que fueron para Montevideo, a la sede del Mercosur en aquel entonces, para eso. Bueno, tanto fue así que Venezuela fue aceptada como miembro pleno en su momento del Mercosur. Por supuesto, entra en una suspensión. Y el proceso político encabezado por Fernández en Argentina busca de nuevo la conexión de Venezuela, revertir esa suspensión y llevar a Venezuela a un posicionamiento dentro del Mercosur como parte del proceso de relegitimar y darle reinstitucionalización a la tiranía. Bueno, realmente no me asombra en absoluto, porque todo lo que hace Alberto Fernández es lo que le dicta su ama, doña Cristina Fernández. Ahorita lo tiene bien complicado porque mientras esté el gobierno de Mario Abdo en Paraguay, mientras esté por supuesto Bolsonaro en Brasil y hasta el mismo Lacalle en Uruguay, tiene el veto de los tres otros socios principales. Sí, por lo menos. Y no nos olvidemos que este 3 de diciembre se conmemoraron los 15 años de la reelección de Chávez como presidente de la República. Una de las tantas reelecciones, en uno de los tantos fraudes, en una de las tantas cochinadas electorales y mataderos electorales a lo que han empujado al país para que vistiera la democracia en la imposición de la tiranía. ¿Y ahora qué dice la oposición? El revocatorio. El revocatorio es la esperanza. Entonces, sí, tal como explicábamos hace años y lo explicábamos hasta en el 2015, todo esto iba a suceder para poder llegar después a un nuevo proceso de revocatorio. El revocatorio terminaría el proceso de legitimación de Maduro, pues es la aceptación, y es muy importante que se muestre entonces todo el fraude y todo el esquema criminal que ha sido el interinato, porque como hemos explicado, por más que esta gente agarró el librito ridículo que llaman Constitución y nada más tomaba páginas sueltas para poder edificar el teatro que hemos vivido todos estos años, el asunto es que para poder decir que fuiste un presidente interino es porque existía un vacío de poder. Si vas a revocar al que usurpa hubo un vacío de poder, tú has estafado a la nación. Entonces, por supuesto, el gobierno vaya a utilizar eso como estructura jurídica para detener este ridículo. No. Porque todo este ridículo ha sido altamente conveniente para el gobierno, pues forma parte del mismo teatro. Pero es muy bueno que estemos conscientes para el futuro, que en el momento en que esta estructura política empieza cada vez a tomar más cuerpo el concepto de revocatorio, ellos mismos están confesando que lo que hicieron anteriormente al colocar el interinato fue un delito. Estaba leyendo en Sputnik, un medio totalmente de derecha, ¿no? Que Maduro anunció que vacunó al 80% de la población. No era un diario cómico, era un diario. Así es. Dice que la meta para el 31 de diciembre, nomás, ahora en días, es el 90% de la población. ¡Qué vergüenza! Y puede haber alguien que lo crea, ¿no? Lo peor es que sí, pero que eso es lo más triste. Mira, es que por eso no hay, siempre lo hablamos, ¿no? No hay ningún número que tenga algo que ver con la realidad de lo que sucede en Venezuela, simplemente es toda una fantasía. Pues ya toda una de las tantas mentiras que dice este mismo gobierno, como cuando Fidel decía que el malecón iba a estar cubierto de leche y miel. Lo mismo. Sí, claro. El canciller Félix Plasencia
dijo en la Subsecretaría de Estado de Estados Unidos que quien impulsó el diálogo con la oposición fue don Nicolás Maduro. Nuestro Stalin tropical ha hecho todos los pasos completos, ¿no? En la estructura para darse cuerpo internacional, porque esta relegitimación, este proceso de la aceptación internacional de la forma de gobernar de la revolución, tiene mucho de eso, pues, tiene que ver con esa carga de que es Maduro el magnánimo. Entonces, Maduro el magnánimo, que promete la Pax revolucionaria, logra los acuerdos con esa estructura de oposición para evitar que exista cualquier ruido más allá de las decisiones del marco de lo que se dicta a través de la mesa de negociación y acuerdo, todo gracias a la invitación al diálogo que Maduro el magnánimo ha procedido a ejecutar. Me parece muy importante que sigan hablando del diálogo, a ver qué hacen. Bueno, es que el diálogo lo que viene ahorita es a terminar de sellar que el gobierno se vea forzado a aceptar los pasos para el revocatorio. Otra vez. Y van a llevar al país muerto de la risa esa realidad, amor. Y van a llevar al país a eso. Y entonces van a darle al país también unos numeritos bien atractivos para que crea el país que se puede avanzar para que se acepte la candidatura en el 2024 de Manuel Rosales o algo así. ¿Otra vez Rosales? O algo peor, no te preocupes, siempre puedes encontrar algo aún peor. Y peor que Rosales es difícil. Pero lo lograron, trajeron a Capriles y a Guaidó. Sí, claro. Entonces, mira, siempre hay material. El gobierno de Maduro, esto es muy importante, asegura que Colombia es una amenaza por el narcotráfico. Un partido del Foro de Sao Paulo, que es socio de la FARC y el ELN, que son los mayores carteles de droga. Claro, pero eso lo dijo el ministro de Defensa. Los terroristas narcotraficantes de Colombia quieren usar Venezuela como una plataforma de distribución. Sí, lo dice un hombre que tiene un cartelito por $10 millones por narcotráfico. Bueno, okay. Bueno, pero es chico, no decía, qué grande. El muchacho está empezando, don Vladimir. Él también se está enterando, le está recién llegando al Ministerio de la Defensa. Colombia quiere llevar el nivel de violencia de Colombia a Venezuela, que es el país más pacífico que existe. Yo te digo que él se miente de manera descarada, sin ningún tipo de problema. Y con toda la estructura de oposición, pensando nada más en la fiesta democrática electoral. Hablando de fiesta, ¿qué fiestas de fin de año se pueden pasar en Venezuela hoy? No hablo para los enchufados de siempre, no hablo para la gente normal. Mira, cada vez más triste. Durante el proceso de revolución, la tristeza está enmarcada, ¿no? Nosotros inauguramos nuestro periodo de este siglo, el año 2000 a nosotros nos entra con la tragedia de Vargas en 1999. Entonces ya ese fue un diciembre lleno de dolor, ¿no? Para todo venezolano. Ya eso fue un diciembre de llanto, de mucho sufrimiento. Después el chavismo ha traído este éxodo salvaje que ha acabado con familias enteras y por supuesto eso lo que trae es más dolor. Lo que encontramos es que son fiestas de fin de año donde quien no está en un negociado político obteniendo algún tipo de beneficio por algún tipo de negociado político, encuentra que tiene que reunirse con su familia a través de una pantalla, a través de algún tipo de esquema de comunicación por internet, porque te destruyó la vida el chavismo, te destruyó la vida el socialismo. ¿Y cómo vas a celebrar? Con hambre en muchos casos. ¿Cómo vas a celebrar? Con tristeza, con llanto. Esa es la realidad de la gran mayoría de los venezolanos. De la gran mayoría de los venezolanos, esa es su realidad. ¿Cómo debe encontrar el venezolano el año que viene y esta fiesta? Quizá terminando de reconocer dónde están las razones del problema y por qué vive este tipo de situaciones, para poder encontrarle la lógica, para poder recuperar a Venezuela y entender el necesario instrumental quirúrgico que va a ser, que es fundamental para pensar en eso, en la recuperación del país y en la construcción de una nación.
es buen momento para entender que esa soledad, esa desolación, ese llanto, esa tristeza, ese que vamos a vivir, de ese absurdo de ver aquel generando un nivel de derroche realmente impresionante, y voltear al otro lado y ver hambre y dolor, ver en nuestro espejo, en nuestras casas, los vacíos. Es el momento donde la sociedad tiene que aprender a terminar de reconocer dónde han estado los errores para comprender dónde está la vía para poder recuperar al país. Ojalá haya muchos Noel Alejandro Leal que amen tanto a su tierra y que no tengan problema en decirlo, y que estén acompañándonos cada semana. Para los que no están en Venezuela o no son venezolanos, sepan lo que es vivir en un país en donde, más allá de que hay hambre, no hay medicamentos, no hay seguridad, no hay libertad. Noel, gracias por el tiempo que nos das cada semana, y viva Venezuela. Que viva Venezuela. Muy buenas noches.